Paz y bien, hermanos, vamos a dar inicio a nuestra tercera formación virtual. Quiero comentarles nada más que la segunda parte la vamos a ver nuevamente con un pequeño resumen para que tenga continuidad con el video anterior para futuras referencias. Antes de empezar, vamos a hacer nuestra oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar con nuestro resumen de la clase pasada. Decíamos que la OFS es un grupo de laicos comprometidos en su condición de vida, siguiendo el llamado de servir a Cristo humilde, pobre y crucificado, con una misma misión para toda la trilogía franciscana, que es reparar su casa, que es la Iglesia, el cuerpo de Cristo, es decir, todos nuestros hermanos bautizados, todos nuestros hermanos que son parte de la Iglesia. Este es el cuerpo de Cristo. Pero esta misión de reparar el cuerpo tiene que empezar por nosotros mismos. Ya lo decíamos. La conversión primero tiene que ser en mí para que entonces yo pueda ir al hermano, ir al encuentro del hermano. Primero convertirnos nosotros, creer en el Evangelio nosotros para poder llevarlo a los hermanos. Y lo decíamos hace 8 días o la vez pasada que no era que San Francisco no predicara, sino al contrario. Él es conocido por predicaciones muy, muy importantes que podemos revisar tanto en las Florecillas como en sus escritos, donde precisamente habla de que era un buen predicador. Esta frase de prediquemos en todo momento y cuando sea posible utilicemos las palabras no está de más. Quiere decir que siempre mi actuar, mi forma de dirigirme con el hermano tiene que hablar de esa conversión y de que yo creo en el Evangelio, pero para creer en el Evangelio primero tengo que conocerlo. Y dice algo: la profesión verdadera y propia consagración perpetua, pública y solemne, constituye como laicos consagrados para el reino. Es decir, que nosotros hacemos una real consagración al Espíritu Santo, a Dios, a estos tres personas de nuestro Señor. Esta profesión, esta consagración es en frente del pueblo y como ya lo mencionamos la vez pasada, esto significa que es un compromiso para toda la vida. Es un compromiso que tenemos que vivir día con día. Y aunque yo ya no asista a mi formación, aunque yo ya no asista con mis hermanos de la orden, toda la vida voy a ser franciscano si así fue mi profesión. Esta responsabilidad no termina cuando dejo de asistir, sino más bien es para toda la vida. Si tienen algo que anotar, vamos a guardar silencio para que puedas poner pausa y continuar con la siguiente diapositiva. Nuestro siguiente punto dice: la OFS es en la Iglesia una asociación pública de fieles de carácter universal, constituida por los fieles y erigida como persona jurídica por el Sumo Pontífice. Todo lo que vamos a ver en esta diapositiva tiene que ver con la parte legislativa. Esta parte legislativa es lo que la Iglesia nos está pidiendo como laicos. Sin embargo, bueno, más adelante en la diapositiva que sigue voy a hacer algunas especificaciones, pero ahorita ustedes vayan con esa visión de que esta es la parte
legislativa de acuerdo a lo que nos pide el Código de Derecho Canónico y sobre todo la legislación del Magisterio de la Iglesia. Nos dice aquí que la OFS goza del privilegio de estar asistida pastoral y espiritualmente por nuestros hermanos de la Primera Orden y de la Tercera Orden regular, antes que de los obispos. Si ustedes se dan cuenta, nosotros somos formados, somos guiados y somos ayudados, primero que nada, por la Primera Orden y por la Tercera Orden regular. Antes que los obispos está, obviamente, nuestros hermanos de la Primera Orden. Desafortunadamente o afortunadamente, nosotros al pertenecer a la diócesis, nuestra parroquia al pertenecer a la diócesis, no tenemos este contacto directo con los frailes, pero todas esas parroquias que están guiadas, que están presididas por párrocos franciscanos, pues obviamente el acercamiento es mucho mayor. Sin embargo, bueno, también tiene sus ventajas. La OFS es autónoma y unitaria. Vive en plenitud su secularidad para servir en plenitud a la misión común de la familia franciscana. Tiene 3 realidades bien importantes, hermanos: la autonomía, la unidad y la secularidad. Estas son 3 características esenciales y elementos constitutivos de la naturaleza de la OFS. Somos autónomos, somos una unidad y somos seculares. Esta parte de la autonomía, la unidad y la secularidad tiene mucho que ver y tiene mucha relevancia en lo que es la realidad de nuestra orden. A lo largo de toda esta realidad ha sido más la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, el que nos ha ido modificando un poquito y que nos ha alejado un poquito de la realidad o de esta unidad o de esta autonomía, donde diríamos, bueno, si decimos que somos autónomos, ¿por qué nos obligan a? ¿O por qué tenemos que hacer esto? Bueno, porque sí somos autónomos en la parte legislativa y lo marca el Código de Derecho Canónico. Nosotros como terceras órdenes o como asociación pública de fieles tenemos la libertad. Ahí viene la parte de ser autónomos, en esta libertad de que nos vamos a regir por nuestros estatutos y nuestros lineamientos propios. Ahí viene esa parte de la autonomía. El magisterio, o en este caso el Pontificio Consejo para los Laicos, primero va a vigilar que se lleve a cabo lo que dicen nuestros estatutos, lo que marca nuestra regla. Es decir, primero van a velar por estos estatutos y por esta regla que no viene de la nada, sino que precisamente fue aprobada por un papa, aprobada por la máxima autoridad en ese momento. Por eso es que se dice que somos autónomos, porque siempre van a velar por respetar esos estatutos y esas normas. Sin embargo, no nos exime de tener que cubrir ciertos reglamentos que ahorita vamos a ver. Dice: naturaleza específica. El Código de Derecho Canónico, es CDC, nos marca dentro de las terceras órdenes bajo la jurisdicción de 1. La congregación de los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica para la vida y disciplina interna. ¿Qué es los institutos de vida consagrada? La congregación de los institutos de vida consagrada nos dice aquí, y lo tengo listo para leérselos, dice que son las responsables de todo aquello concerniente a los institutos de vida consagrada con respecto a su gobierno, disciplina, estudios, bienes, derechos y privilegios. Es decir, esta congregación es la que va a velar porque nosotros nos estemos formando. ¿Por qué? Porque también pueden existir sociedades de vida apostólica que no se forman, que no tienen esta
esta formación que solamente se ve en cada 8 días y ya. Pero aquí a nosotros, como tercera orden, nos está pidiendo, nos está exigiendo que haya una formación. Por eso es que nos hacen tanto hincapié en nuestros consejos, tanto local, regional, nacional, de que esta formación sea realmente comprometida con ciertos elementos, retomando varios libros, retomando varios elementos, porque tiene que haber una formación. También nos habla de la Sociedad de Vida Apostólica, y estas son instituciones cuyos miembros, sin hacer votos religiosos, buscan un fin apostólico propio, llevan una vida fraterna en común, según el propio modo de vida, y aspiran a la perfección de la caridad por la observancia de las constituciones. Se asemejan a los institutos de vida consagrada, a cuya regulación remite la normativa específica, en este caso nuestra regla. Los miembros de algunas de estas sociedades asumen los consejos evangélicos a través de un vínculo que determinan sus constituciones. Las sociedades clericales son guiadas por los clérigos, en este caso nosotros, por nuestra primera orden. Entonces estos dos elementos, tanto los institutos de vida consagrada como las sociedades de vida apostólica, son los que nos van a guiar para nuestra vida y la disciplina interna, es decir, nuestra formación. Y el Pontificio Consejo para los Laicos, que ahorita les voy a decir cómo lo definen. El Consejo Pontificio para los Laicos es un dicasterio de la Curia Romana que coadyuda al Sumo Pontífice en el ejercicio de su supremo oficio pastoral, para bien y servicio de la Iglesia Universal y de las iglesias particulares, en lo que atañe a la promoción y a la coordinación del apostolado de los laicos, y en general a la vida cristiana de los laicos en cuanto tales. Es decir, que este específico Consejo Pontificio es el que nos va a ir guiando, el que nos va llevando, el que va a llevar esta promoción y coordinación de lo que son nuestros apostolados. En este caso, nosotros, al ser una parroquia diocesana, tenemos que estar en comunión con nuestra pastoral de servicio o con nuestra pastoral social. ¿Por qué? Porque ellos son los que promocionan y coordinan los apostolados. Por eso es que tenemos que estar en comunión con lo que se nos pide en la diócesis, porque nos va a permitir tener este acercamiento con la pastoral social y cumplir con este llamado, con esta parte de nuestra vida apostólica y poder llegar al hermano. Esta es la mejor manera y es la manera en la que tenemos que actuar. Entonces estos tres organizaciones, estas tres partes, pues son las que regularán legislativamente nuestra vida, la disciplina interna y la vida apostólica, que son, nuevamente les repito, la Congregación de los Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica, y el Pontificio Consejo para los Laicos. Son organizaciones que ayudan a la Santa Sede a regular todos estos grupos de fieles. Recuerden que al final no somos los únicos que ahora ya no son considerados como terceras órdenes, y que tiene que haber una regulación, tiene que haber un orden, porque si no, bueno, cada uno haríamos lo que quisiéramos. Entonces, por eso es que se van organizando en estos institutos, en estos consejos o en estos grupos que van a regular todo eso. Pero acuérdense, toda esta es la parte legislativa, lo que la Iglesia nos pide como terceras órdenes. Ahora vamos a otra parte importante de la naturaleza. Recuerden que habíamos dicho el Génesis, la legislatura y el otro elemento que es la Génesis, evolución histórica y el magisterio. Entonces, bueno,
Vamos a guardar un poco de silencio para que puedan hacer las anotaciones pertinentes y continuamos con nuestra siguiente diapositiva. Finalmente nos dice, la OFS no es una simple tercera orden, ni una simple asociación pública de fieles. ¿Por qué? Porque somos más. Abarcamos estos tres aspectos a los que vamos a hacer hincapié cada vez que hablemos de estos aspectos. Su génesis fundacional, que fue lo que vimos en la clase pasada, de cuál era la intención de San Francisco, que también viene en parte de la historia, que no solo fue ahí, traemos una historia de ya cientos de años. Y también la parte de la legislación, que es lo que acabamos de ver, que también es importante, pero no somos una simple orden, una tercera orden, ni una simple asociación pública, no nos quedamos ahí, hay más. Dice aquí, y es con lo que quisiera cerrar como conclusión en esta clase. Nos faltan más aspectos, pero creo que aquí hay que hacer una pausa y reflexionar acerca de esto. Dice, la OFS es y será la tercera orden franciscana, la misma de siempre, en ininterrumpida continuidad con aquella fundada por San Francisco, desde esa primera vez con ese matrimonio que quería dejarlo todo. No se ha interrumpido. Seguimos desde aquella vez. La nueva definición normativa de la tercera orden no nos ha cambiado la naturaleza. Es parte, mas no lo es todo. Es decir, tenemos mayores elementos de cuáles rescatar, mayores elementos de dónde hablar de nuestra naturaleza, de dónde vamos a regirnos, de dónde vamos a avanzar, de dónde vamos a caminar. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero ahorita quédense con eso. No somos una simple tercera orden ni una simple asociación pública de fieles. En nosotros, nuestra naturaleza se aclara completamente en el génesis fundacional, en la historia y en la legislación. Somos algo más que solamente una tercera orden. Ya veremos poco a poco estos elementos extra o que nos siguen dando cuenta de qué somos. Con la intención de que, hermanos, lo hemos dicho desde la clase pasada y en esta también, el objetivo es simple, ahí sí es simple, que de verdad tengamos este sentido de pertenencia. Finalmente, copien esto en mayúsculas y así guárdenlo. La OF es y será la tercera orden franciscana, la misma de siempre, la misma que en ininterrumpida continuidad, con aquella fundada por San Francisco. La nueva definición normativa de tercera orden no le ha cambiado a la naturaleza. ¿Y qué dijeron? ¿Ya no nos va a dejar tarea? Pues sí, tenemos una pequeñita tarea que dice, y que les voy a pedir, revisar el Código de Derecho Canónico sobre las asociaciones de fieles. Es un pequeño texto que les voy a mandar por WhatsApp, pueden buscar también en Google, pero bueno, sobre qué habla de las asociaciones de fieles. Y ya obviamente si tienen alguna duda, en la clase que vamos a tener online pueden hacer sus preguntas y o los confundo más o las resolvemos. Recuerden, hermanos, que estamos aquí para servirles. Es un placer poder compartir con ustedes, un poquito enferma, pero siempre con todo el amor de llevar esta pequeña reflexión respecto a este texto que recuerden que nos compartió nuestros hermanitos del Consejo de la Diócesis de Ecatepec. Muchísimas gracias, hermanos. Paz y bien.